Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad número 566 de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. 1. Las sectas y el pentecostalismo, desafíos para la Iglesia Católica en Congo-Brazzaville. Fuente, Fides. La Iglesia en la República del Congo fue fundada hace 135 años por los misioneros franciscanos de la Congregación del Espíritu Santo, los cuales llegaron a Brazzaville en 1880. Desde entonces la Iglesia se ha asentado por todo el país. Hay iglesias y parroquias por doquier y sobre todo comunidades de fieles muy vivas, así lo explica en una conversación con la agencia Fides el P. Armand Brice Ibombo, secretario general de la Conferencia Episcopal del Congo, Congo-Brazzaville. Los desafíos a los que nos enfrentamos como iglesia son muchos. En primer lugar, está la formación de los laicos para que comprendan la doctrina de la iglesia y puedan dar razón de la esperanza por su fe, como dice San Pedro. De este modo los laicos, bien formados, pueden confrontarse con las que se conocen como iglesias del despertar, de origen pentecostal, o las mismas sectas religiosas que proliferan en todo el Congo y que no ven muy bien a la Iglesia Católica, explica el P. Armand. Estas iglesias hacen todo lo posible para atraer a los fieles, embaucándoles con bienes materiales. A menudo son financiadas desde el extranjero, en particular desde los Estados Unidos. Muchos de sus pastores vienen de fuera de nuestro país, subraya el secretario general de la Conferencia Episcopal. Sin embargo, también hay iglesias de origen local que obtienen recursos de la población con la promesa de beneficios futuros, explotando la credulidad de los pobres, agrega. El P. Ibombo también comenta que en la República del Congo, además de las iglesias evangélicas y pentecostales, también se está extendiendo la religión islámica, con modalidades similares a las iglesias del despertar, a través de ayudas económicas destinadas especialmente a los jóvenes. A algunos de ellos se les ofrece la posibilidad de abrir un comercio, mientras que a otros la oportunidad de viajar para estudiar en un país árabe. Pero todo este fenómeno religioso parece tener otros fines ocultos. Según el P. Armand, desde hace algún tiempo ha habido un pequeño aumento de chicos congoleños que se han convertido en musulmanes y que dan testimonio de su nueva fe usando ropa islámica. Por el momento no hay problemas, pero tememos que se puedan infiltrar en el país algunos extremistas. El Congo limita con la República Centroafricana, donde hay grupos islamistas como los Seleka. Centroáfrica a su vez limita con Camerún, donde los islamistas nigerianos de Boko Haram llevan infiltrados desde hace mucho tiempo. Si todos estos movimientos se unen, el próximo objetivo sería nuestro país, y las señales que notamos no son alentadoras. Para hacer frente a estos desafíos, además de la formación de los laicos, debemos centrarnos en la educación de los jóvenes, enfatiza el secretario. Nuestros estudiantes necesitan formarse no solo culturalmente sino también espiritualmente, con valores cristianos y humanos, como nos lo pide la doctrina social de la Iglesia. Si queremos tener un futuro de paz en nuestro país, este depende de nuestro compromiso con nuestros jóvenes, a los que debemos guiar siguiendo los pasos de Cristo. El sacerdote señala, la República del Congo vive un momento especial a nivel político desde los años 90. Esta situación lleva a los obispos, al clero, a los religiosos, a los laicos a comprometerse más a nivel pastoral en la proclamación del Evangelio. Se requiere paciencia y una oración continua por la paz. Los obispos, con sus declaraciones sobre la situación política y social, recuerdan al gobierno que lo primero en lo que debe pensar es en el bien común y la paz, concluye el P. Armand. 2. Se cumplen 25 años de la masacre en la secta davidiana de Waco, Texas. Fuente Cuarto Poder. La historia de Waco, el encarnizado asedio de 51 días en un rancho en Monte Carmelo por parte de un despliegue de fuerzas del FBI y del ejército que culminó en una matanza apocalíptica, fue objeto de un polémico documental, Waco, The Rules of Engagement, que en 1997 intentó analizar las diferentes perspectivas involucradas.
Era quizá demasiado pronto para hacerlo, solo habían transcurrido 4 años desde los hechos, las autoridades negaban muchas de las barbaridades cometidas, desde el uso de gases lacrimógenos al empleo de tácticas de guerra psicológica, y no había manera de comprobar las diversas teorías surgidas en torno a la tragedia. Lo cuenta David Torres en el medio digital Cuarto Poder. Se dijo que David Corés, el líder de la secta de los Davidianos, estaba loco, que abusaba de menores, que se proclamaba Jesucristo y que indujo a sus seguidores a un suicidio en masa. Ninguna de esas acusaciones era verdad, como tampoco lo era, por ejemplo, el testimonio de unos agentes del FBI que dijeron que el incendio final fue provocado por 2 hombres de la secta. En realidad fueron los gases lacrimógenos con los que las fuerzas del FBI pretendían hacer salir a los hombres y mujeres atrincherados en el rancho los que se inflamaron y achicharraron a los pocos supervivientes que no habían encontrado la muerte asfixiados o tiroteados. Murieron más de 80 personas, 27 de ellos niños. Casi un cuarto de siglo después, Paramount Network ha producido Waco, una miniserie de 6 capítulos narrada a partir de 2 testigos principales, Gary Noesner, negociador del FBI, y David Thibodeau, uno de los supervivientes de la secta. Lo que sale en pantalla no deja muy bien parado al FBI, al presidente Clinton y a la justicia estadounidense en general. Para empezar, la rama de los Davidianos no era exactamente una secta sino una congregación de los adventistas del séptimo día escindida del grupo original que se había ido al rancho de Monte Carmelo para estudiar la Biblia bajo la guía de David Corés, su líder carismático. Los acusaron de pederastia, violencia y tenencia ilícita de armas. Únicamente el último cargo era cierto, aunque no según la ley de Texas, la más permisiva de los EUU, que incluso permite la posesión de armas automáticas. Se rumoreó la posibilidad de que podían estar fabricando ametralladoras, pero, una vez concluido el asalto, no se encontró la menor evidencia. El sheriff del condado de MC Lennon, Jack Arwell, declaró tras los hechos que los davidianos no eran más que un puñado de personas amables y solícitas, ancianos, hombres, mujeres y niños, que no causaban ningún problema a la comunidad a pesar de sus creencias religiosas. Me gustaban, dijo. Eran buena gente. Lo más sospechoso en la conducta de Corés era la peculiar forma de poligamia que había montado alrededor. Todos sus seguidores debían renunciar a sus esposas y entregárselas a él, una petición que unos y otras hacían alegre y libremente. Por lo demás, la libertad religiosa está garantizada por la Constitución estadounidense y la poligamia es común en otros cultos ampliamente difundidos en otros estados como, por ejemplo, algunas sectas escindidas de los mormones en Utah. La ATF, Oficina de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego, cursó una orden de detención contra él. No había absolutamente nada en contra del centenar largo de personas que habitaban el rancho, pero nadie pudo explicar por qué sencillamente no lo detuvieron cuando salía como todas las mañanas a correr por el campo. En lugar de eso, seguramente porque pretendían lavar la imagen del departamento después de varios escándalos y tiroteos fallidos, montaron un operativo de más de 100 agentes y docenas de vehículos, acompañados por diversos periodistas y reporteros. La sucesión de despropósitos concluyó en un formidable baño de sangre entre fuego de helicópteros y muros derribados por tanques. Ningún medio de comunicación criticó al gobierno en su momento por lo que parecía, como mínimo, una chapuza terrorífica. No fue, desde luego, la única masacre perpetrada bajo el amparo de la ley, ni tampoco sería la última en una sociedad que se estremece cada tanto por el cañoneo de las armas. Waco solo ha sido una más, quizá la más flagrante, en el largo rosario de brutalidades estatales cometidas impunemente contra ciudadanos estadounidenses. 3. Un ex testigo de Jehová solicita la inmediata extinción de la secta en Portugal. Fuente: Daily News, noticia cristiana. Después de haber sido prohibida en Rusia, la secta de los Testigos de Jehová también podría llegar a su fin en Portugal. Un ex miembro de la Asociación de Testigos de Jehová, nombre que usan en el país, remitió una petición a la Asamblea de la República y a la Comisión de Libertad Religiosa, instando a los parlamentarios a aprobar la inmediata extinción de la Asociación de los Testigos de Jehová, ATJ, y la cancelación inmediata de su asiento en el registro de personas colectivas religiosas.
Lo leemos en el medio evangélico Noticia Cristiana, que ha traducido información del Daily News. De acuerdo con las reglas del Congreso portugués, la petición necesita al menos 4.000 firmas que se debatirán en el Pleno. El autor del documento, que sigue buscando apoyo, es Ricardo Pimentel, que llegó a ser líder dentro de la estructura de la secta. Además de usar la Constitución de Portugal, cita varios documentos internacionales sobre derechos humanos. En su petición, afirma que no pretende imponer una censura a la expresión de la fe y del culto de los individuos. Al mismo tiempo, argumenta que las prácticas de ese grupo religioso necesitan ser investigadas por la Comisión de Libertad Religiosa. Sugiere que se escuche a las víctimas, como él llama a los miembros y exmiembros que han incumplido sus derechos constitucionales. Según Pimentel, esas personas son oprimidas y coaccionadas a través de prácticas discriminatorias dentro de la secta pseudocristiana. Entrevistado por el Diario de Noticias, Pimentel explica que fue testigo de Jehová durante 40 años y llegó a ocupar el cargo de anciano, responsable de los cultos realizados en el Salón del Reino, como llaman a sus templos. El autor de la acción aboga para que el gobierno cancele el registro de la ATJ por vía judicial, sin perjuicio de la libertad individual de religión y de culto y de reunión constitucionalmente garantizada a los adherentes de esta comunidad religiosa. Pimentel explica que la convicción de los que firmaron la petición es que el Estado falló en su deber de fiscalización, cuando ignoró el artículo 39 de la Constitución, pues la ATJ viola derechos y libertades fundamentales constitucionalmente protegidas. Él argumenta que existe una institucionalización del odio a todos los que abandonan el grupo. Predican el odio a la persona que salió. Queremos que este tipo de discriminación pare, justificó, dando ejemplos de lazos familiares y de amistad rotos siempre en medio de la agresividad. En mi caso fue mi propia esposa la que me entregó. Es el poder del adoctrinamiento, que lleva a que padres entreguen a hijos, hijos a padres, maridos a mujeres. Contra esto he realizado la petición, concluyó. Los testigos de Jehová no son considerados cristianos porque niegan la idea de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y poseen una visión exclusivista de salvación, afirmando que todos los que no suscriben a su teología están condenados al infierno. 4. España, un nuevo protocolo permite trasplantes renales sin transfusión para testigos de Jehová. Fuente, varios medios. Las convicciones religiosas de los testigos de Jehová, una secta escindida del cristianismo que profesan unos 8 millones de personas en el mundo, según su propia web, les impiden aceptar transfusiones de sangre durante un acto médico. La Biblia prohíbe el consumo de sangre. Por tanto, los cristianos no debemos comerla. Tampoco debemos aceptar transfusiones de sangre ni de alguno de sus componentes principales, justifica la congregación en su página web. Comulgar con esta doctrina, sin embargo, imposibilita que este colectivo se someta a algunas cirugías mayores, como un trasplante o una intervención oncológica. Los protocolos asistenciales de este tipo de operaciones obligan a los pacientes a firmar un consentimiento informado conforme aceptan que los cirujanos recurran, si es necesario, a una transfusión sanguínea. Si no autorizan la posibilidad de utilizar este procedimiento, la intervención no puede realizarse. Lo cuenta Jessica Mouso Quintans en El País. Pero el Hospital del Mar de Barcelona ha dado una vuelta de tuerca a esta situación y ha desplegado un protocolo para garantizar el trasplante renal sin transfusión de sangre a los testigos de Jehová. Los médicos que participan en la intervención quirúrgica y en el posoperatorio aceptan operar sin recurrir a la transfusión de sangre y, además, articulan medidas específicas incluso antes de entrar al quirófano para minimizar el riesgo de sangrado de paciente durante la intervención o en el postoperatorio. El problema con los testigos de Jehová al no aceptar transfusiones es que supone un impedimento de cara a programar la cirugía. Y ese impedimento muchas veces es por el propio colectivo médico, que no quiere asumir los riesgos que supone aceptar no transfundir, no utilizar esa herramienta cuando en el caso de una anemia aguda puede curar a una persona tras una cirugía, explica el Dr. Luis Cecchini, jefe del Servicio de Urología y Cirugía del Trasplante del Hospital del Mar.
El protocolo del Hospital del Mar, que ya se ha aplicado en un par de casos desde hace 1 año y medio, sortea el conflicto ético y religioso reforzando las medidas de seguridad. Para empezar, en el preoperatorio, los pacientes con insuficiencia renal crónica suelen sufrir anemia, así que antes de entrar a quirófano, han de someterse a un tratamiento previo con eritropoyetina, EPO, una hormona que estimula la producción de hematíes. Lo que hacemos para preparar a un paciente testigo de Jehová para el trasplante es establecer unos objetivos de hemoglobina en sangre más altos que los que se indican en el resto de pacientes con insuficiencia renal crónica. Nuestro objetivo es más alto para que al llegar al momento de la cirugía, si pierden sangre, eso suponga que a partir de un nivel más alto, continuamos estando en una zona de seguridad para el paciente, agrega la doctora Marta Crespo, jefa de sección de nefrología del Hospital del Mar. Ya en quirófano, equipos especializados de enfermería montan y controlan los llamados El Saber, unas máquinas que permiten recuperar la sangre del mismo paciente y transfundirle sus propios glóbulos rojos. Una operación de trasplante de riñón tiene un riesgo alto de necesitar una transfusión de sangre porque, por un lado, tiene un componente elevado de cirugía vascular y, además, los pacientes con insuficiencia renal no coagulan igual que una persona sana. Nosotros, de inicio, siempre esperamos no tener que transfundir, puntualiza Cecchini. Con todo, el riesgo de necesitar una transfusión de sangre el día de la operación es del 10% y se eleva hasta el 41% en el periodo de ingreso tras el trasplante. De ahí que el protocolo trascienda a la cirugía y se sumerja también en el abordaje del postoperatorio. En la mayoría de casos, el postoperatorio se maneja de forma conservadora, vigilando al paciente y haciendo un seguimiento con técnica de imagen. En este grupo de pacientes, en cambio, lo que se hace es reintervenirlos de forma precoz para evitar la pérdida de sangre, concreta el urólogo del Hospital del Mar. Dilema ético. Los impulsores del protocolo admiten que las dudas éticas pesan mucho en estos casos. El dilema ético, del médico, sostiene el especialista, choca con la autonomía del paciente a escoger cómo quiere ser tratado. Por ello, señala, es preciso que todos los participantes en el proceso clínico estén de acuerdo con intervenir pese a no poder utilizar la técnica de la transfusión si fuese necesario. Lo que hemos conseguido es una cadena de confianza entre profesionales y estamos todos de acuerdo de que vamos a optimizar pacientes y tratarlo de la mejor forma posible en el acto quirúrgico y en postoperatorio para minimizar el riesgo de transfusión. Pero, si fuera necesario, tampoco aceptaríamos esa transfusión porque hemos adquirido ese compromiso. El personal que está participando en esto tiene que estar de acuerdo, advierte Cecchini. Hace 1 año y medio, los especialistas del Hospital del Mar intervinieron a un paciente testigo de Jehová con insuficiencia renal crónica que recibió el riñón de un donante vivo de su misma confesión. O sea, hicimos bajo este protocolo la cirugía de extracción de donante y el trasplante al receptor junto a la extracción de uno de los riñones que los tenía muy grandes, concreta la doctora Crespo. En 2017 también se hizo otro trasplante de un donante cadáver. Unidades de cirugía sin sangre. El jefe de servicio de nefrología y director médico del Hospital del Mar, Julio Pascual, ha explicado a EFE que el procedimiento quirúrgico es el mismo, pero desde ahora siguen un protocolo antes, durante y después de la cirugía para minimizar el riesgo de sangrado. Con este protocolo, el Hospital del Mar puede atender a todas aquellas personas de España que son testigos de Jehová con una enfermedad renal crónica y con criterios adecuados para recibir un trasplante renal, ha resaltado Pascual. Las razones fundamentales de la proliferación de este tipo de técnicas son evitar riesgos clínicos, satisfacer la creciente demanda de este tipo de intervenciones por razones religiosas, personales o inmunológicas, y ahorrar sangre. Hospitales públicos y privados de toda España disponen ya de unidades de medicina sin sangre, y el tipo de operaciones que pueden llevarse a cabo con esas técnicas es cada vez mayor.
En 2010, la OMS apostó por estos métodos al constatar que las transfusiones de sangre halogénica de otra persona son un recurso limitado, caro y no exento de riesgos y efectos adversos, por lo que instó a las autoridades sanitarias de todos los países a adoptar de forma universal los programas de Patient Blood Management (PBM), gestión de la sangre del propio paciente. Más recientemente, en junio de 2017, entre sus recomendaciones sobre la gestión de la sangre en los sistemas de salud, la OMS pidió un uso racional de la sangre y sus productos derivados para reducir las transfusiones innecesarias y minimizar los riesgos asociados a ellas, usando alternativas cuando sea posible, incluida la PBM. ¿Cómo es el proceso? Estas técnicas se desarrollan tanto en el preoperatorio, el postoperatorio como en la propia cirugía, y tienen tres líneas de actuación fundamentales: reducir al máximo las pérdidas, rentabilizar la sangre del paciente y usar fármacos que estimulen la producción endógena de sangre, hematopoiesis. En la primera fase se trata de preparar al paciente para soportar en las mejores condiciones la pérdida de sangre durante la intervención quirúrgica, y para ello se intenta elevar sus niveles de hemoglobina con hierro, ácido fólico o vitamina B12. Durante la propia operación, se pueden usar instrumentos quirúrgicos hemostáticos, menos invasivos, que reducen las hemorragias y, además, se utilizan sistemas para la recogida de la sangre perdida que se vuelve a administrar al paciente. Según Jesús Carazo, adjunto del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital del Mar, teniendo en cuenta que no hay ninguna alternativa real a la transfusión sanguínea, se establece un diálogo con el paciente para consensuar las actuaciones, fundamentalmente farmacológicas, que dependen de la decisión personal del mismo paciente, como factores de la coagulación aislados, y que podrían aplicarse en caso de sangrado agudo. Así pues, en ese proceso se utilizan fármacos para reducir el sangrado y posteriormente, en la fase postoperatoria, otros para tratar la anemia y acelerar la recuperación sin necesidad de transfusión. Algunos de estos métodos, como las autotransfusiones o el uso de eritropoyetina, EPO, para generar glóbulos rojos, han tenido gran popularidad por su uso fraudulento por parte de algunos deportistas, sobre todo ciclistas, para mejorar su rendimiento. Al finalizar la intervención quirúrgica, el paciente ingresa en la unidad de reanimación postquirúrgica, donde es monitorizado y controlado estrictamente para detectar un posible sangrado. En 24-48 horas se traslada a la unidad de hospitalización de nefrología, y solo cuando el paciente está recuperado con controles de hemoglobina estable y sin dolor, recibe el alta. Aunque las unidades de cirugía sin sangre se desarrollaron sobre todo para atender las necesidades de los testigos de Jehová, que cuentan incluso con sus propios hospitales, lo cierto es que el origen de estas técnicas es la alergia del cirujano ortopédico austriaco Adolf Lorenz al fenol, ampliamente utilizado como desinfectante en los quirófanos a principios del siglo XX. Para poder seguir practicando la cirugía, Lorenz desarrolló una serie de técnicas quirúrgicas poco invasivas para reducir al máximo el sangrado. Su trabajo inspiró a los testigos de Jehová a defender alternativas a las transfusiones de sangre que los practicantes de este culto rechazan de acuerdo con su interpretación de determinados pasajes de la Biblia. Un hospital gallego, pionero. El primer protocolo que garantiza el trasplante renal sin transfusión de sangre en España fue implantado a finales del 2011 en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, CHUAC, y, desde entonces, se han practicado 5 intervenciones de este tipo a testigos de Jehová. Esta práctica se ha extendido ahora de forma regulada al Hospital del Mar de Barcelona, tal como leemos en La Voz de Galicia. El documento, aunque desde la institución catalana aseguran que es el primero de este tipo, sigue, en líneas generales, la filosofía del pionero que se aplica en el CHUAC, que fue presentado en el 2013 en la Reunión Nacional de Coordinadores de Trasplantes que se celebró en Alicante. Presentamos la ponencia en el Congreso Nacional, no lo hicimos a escondidas. De hecho, también nos lo han pedido varias comunidades para estudiarlo y adaptarlo, explica Antón Fernández, que fue el coordinador de trasplantes del Hospital Gallego cuando se implantó el protocolo y en la actualidad ocupa el cargo de director de procesos asistenciales. El proceso de preparación del paciente, clave en la intervención, también es parecido.
Primero se tienen que someter a un tratamiento previo con eritropoyetina, EPO, para estimular la producción de glóbulos rojos, que se ven afectados por la enfermedad renal y ayudar así a evitar transfusiones. El objetivo es que entre en el quirófano en las mejores condiciones, de manera que se eviten requerimientos sanguíneos, apunta Fernández. Ya en la propia cirugía se utilizan equipos específicos que permiten la recuperación de parte de la sangre del mismo paciente, en caso de grandes sangrados, y transfundirles directamente de nuevo los hematíes. Pero antes es necesario un consentimiento informado del paciente. El testigo de Jehová, advierte el médico, que se somete a esta cirugía también tiene que tener en cuenta que tampoco puede poner en riesgo el riñón que se le está dando. Luego, los miembros del equipo de trasplante se comprometen a intentar por todos los medios posibles no realizar ninguna transfusión de sangre ni de hemoderivados al paciente. El protocolo lo consensuamos hace años con la propia comunidad de testigos de Jehová de A Coruña con la que colaboramos. Por aquel entonces no había otro en ningún hospital de España. Está en marcha y sigue en vigor, por lo que si hay alguna persona que necesite de nuestros servicios la animamos a que se ponga en contacto con nosotros para realizar los estudios correspondientes. Los primeros testigos de Jehová que se sometieron a un trasplante renal sin necesidad de realizar ningún tipo de transfusión de sangre fueron dos mujeres de Cataluña. Pero no se operaron en esa comunidad, donde por aquel entonces ningún hospital les ofreció la alternativa, sino que tuvieron que desplazarse a Galicia, donde siguen residiendo en la actualidad. Las dos mujeres, que fueron intervenidas en el 2012, recibieron el órgano de sus respectivos maridos. En los otros 3 trasplantes de riñón, que se efectuaron posteriormente, el órgano procedía de un cadáver. 5. La persistente amenaza de la secta Verdad Suprema en Japón. Fuente, AFP. Más de 2 décadas después de que la secta Verdad Suprema, Aum Shinrikyo, sembrara el terror en el metro de Tokio con gas sarín, los grupos que tomaron el testigo siguen atrayendo a fieles. El gurú Shoko Asahara fue condenado a muerte, al igual que 12 discípulos, por este atentado que causó 13 muertos y más de 6.000 heridos el 20 de marzo de 1995. La secta Aum, fundada en 1984 y que mezcla preceptos budistas e hinduistas con un trasfondo de visiones apocalípticas, sigue existiendo legalmente en un país con una larga tradición de fragmentación religiosa. Informa de ello AFP. Fue rebautizada como Aleph, primera letra del alfabeto hebreo, y oficialmente se desmarcó de su anterior gurú en 2000. En realidad su influencia sigue siendo importante, afirman los servicios de inteligencia japoneses. Aleph insta firmemente a sus discípulos a considerar a Asahara como un ser supremo, describe un investigador que pidió conservar el anonimato. Si alguien dijera, el gurú Asahara quiere demoler Japón, los discípulos pasarían a la acción, asegura, preocupado por el peligro potencial que plantea la secta. Durante registros en los locales de la secta se encontraron grabaciones con los preceptos del maestro, y dispositivos de iniciación para la salvación perfecta, Perfect Salvation Initiation, que en realidad son unos cascos con electrodos que supuestamente emiten ondas cerebrales. Campo de batalla. Aleph y otros grupos disidentes, que niegan cualquier vínculo con Asahara cuentan con 1.650 miembros en Japón y otros cientos en Rusia. Ocultando su verdadera identidad, cada año atraen a unas 100 personas con la organización de clases de yoga, de adivinación y otras actividades anodinas. Su blanco predilecto son los jóvenes, que no se acuerdan del ataque de 1995. Las mujeres jóvenes acuden a sesiones de entrenamiento con sus hijos, cuenta el investigador. Nosotros tememos que un número creciente de niños estén bajo la influencia de Aum. Shoko Asahara tuvo 4 hijas y 2 hijos con su mujer Tomoko. La mayoría le son leales, pero una de sus hijas abandonó la secta en 2006 cuando tenía 16 años y cuenta haber vivido horrores, como la obligación de comer comida que contenía trozos de cerámica o permanecer casi desnuda en medio del frío. Era un entorno impensable en un Japón moderno. Tenía miedo de que me mataran si me rebelaba, siempre estaba tensa, declaró en un comunicado publicado el año pasado, sin revelar su nombre. Es como si hubiera vivido en un campo de batalla durante 16 años.
Espero realmente que ningún otro niño crezca en los grupos que sucedieron a Aum, insistía. Nuevo gurú. A comienzos de marzo Asahara cumplió 63 años. No celebramos para nada esa fecha, aseguró a la AFP Akitoshi Hirosue, vicedirector de la secta Ikarinowa, el Círculo de la Luz, en los locales del grupo situado en un barrio tranquilo de Tokio. Es más, pensamos que Asahara debe ser ejecutado. Ikarinowa fue creada en 2007, por iniciativa del ex portavoz de Aum Fumihiro Hoyu, deseoso de romper con el pasado de la secta. Cuenta con entre 100 y 150 miembros. Mientras no haya sido ejecutado, Asahara es visto como un salvador eximido de la ejecución, lo que ayuda a Aleph a atraer discípulos, consideró recientemente Hoyu. Aleph no ha respondido a la solicitud de entrevista de la AFP. Taro Takimoto, un abogado que trabaja con familiares de los discípulos desde hace décadas, también es favorable a la aplicación de la pena capital para el gurú, pero no para los otros 12 miembros a los que considera completamente adoctrinados. Para ellos Asahara era más que un dios, dice. Deberíamos hacerles hablar de su experiencia hasta que mueran de muerte natural para impedir que se repita semejante tragedia, estima. Si los ejecutan los convertirán en mártires, advierte. La muerte del gurú cerraría un doloroso capítulo en Japón, pero podría desencadenar una ola de suicidios entre sus fieles y conducir a la designación de un sucesor, añade el abogado. Si su segundo hijo, cuando esté en posesión de las cenizas, se declara gurú, ganará autoridad religiosa, lo que abriría una nueva página. 6. Un centro sevillano ofrece yoga a los cargadores de pasos de Semana Santa. Fuente, Diario de Sevilla, ABC. Mens Sana in Corpore Sano. El centro sevillano Yoga ha puesto en marcha un programa específico de yoga para costaleros, personas que cargan con los conjuntos escultóricos de la Semana Santa, cuyo objetivo se basa en la preparación física y mental de los costaleros para favorecer un trabajo seguro y de recogimiento bajo las trabajaderas. Esta disciplina, según subrayan, favorece la conexión cuerpo y mente y propicia el acceso a ese espacio interior de silencio que permite la devoción. Con el yoga el costalero puede obtener un control mental riguroso, que le permita encontrar el silencio para conectar con Dios, en situaciones de mucha presión bajo las trabajaderas. Lo leemos en el Diario de Sevilla. Las clases específicas diseñadas por Yoga se centran en tonificar los músculos estabilizadores profundos para proteger el cuerpo, sobre todo en las levantadas, fortalecer los músculos intermedios y los superficiales grandes, y dar estabilidad al cuerpo, para garantizar su equilibrio y la correcta alineación, evitando lesiones innecesarias. También se trabaja sobre la mente para conseguir concentración y calma en situaciones difíciles de cansancio y dolor. El costalero también será instruido en técnicas de respiración, que dan energía al cuerpo y agudizan la concentración, tan necesaria en momentos puntuales bajo las trabajaderas. Además, Yoga ofrece la realización de un trabajo de conciencia que permita la conexión del cuerpo, mente y espíritu, a través de la respiración, para crear ese espacio de silencio que permite entrar en lo más profundo del ser. En este centro, informan, se practica un yoga occidental con médicos y fisioterapeutas que cooperan en el diseño de sus programas y clases. Tanto el yoga como la meditación son herramientas científicas y anatómicas para trabajar con conciencia la fortaleza y el equilibrio del cuerpo, así como la concentración y el control de la mente, puntualizan. Al cielo con Krishna. Recogemos a continuación el artículo de opinión publicado en la edición sevillana del diario ABC y firmado por Javier Rubio, en el que hace un comentario muy interesante y acertado a la noticia. Ese capataz, enlutado de traje y de voz, que llama al martillo y arenga a sus pateros, esta asana va por todos los yogis del mundo, al cielo con Krishna. Y el paso, majestuoso, que se eleva como un resorte gracias a la compenetración entre el cuerpo, la mente y el espíritu de sus costaleros, adiestrados en las técnicas de concentración del yoga. ¿Que a usted le parece todo esto un disparate marca de la casa, la típica majaretada que este humilde autor perpetra todos los años por Cuaresma? Bueno. De momento, ya hay programas específicos de yoga para costaleros centrados en la preparación física y mental de los costaleros para favorecer un trabajo seguro y de recogimiento bajo las trabajaderas.
Los costaleros, a través de la meditación, ganarán en concentración y calma en situaciones difíciles de cansancio y dolor. Y mediante técnicas de respiración lograrán energizar el cuerpo, melifluo verbo por el que asoma la patita el sincretismo religioso y la conciencia cósmica universal. Realizar un trabajo de conciencia que permita la conexión del cuerpo, mente y espíritu, a través de la respiración para crear ese espacio de silencio que permite entrar en lo más profundo del ser, remata la nota divulgativa con que se anuncian los cursillos para costaleros. Nada de esto lo censura la Iglesia, por supuesto, pero despide un vago tufo a espiritualidad, New Age, contra la que las hermandades harían bien en estar prevenidas si no quieren correr el riesgo de que se desvirtúe el culto en la calle que dictan sus reglas. Esto, que no pasa de ser una caricatura si se quiere, encierra una reflexión más honda para nuestras hermandades. Porque esa conexión entre cuerpo, mente y espíritu tiene un nombre en la ascesis cristiana, se llama contemplación. Y da la casualidad que los místicos castellanos la elevaron a las cimas más altas de la experiencia religiosa y de la literatura. Así, del tirón. Que todo ese tesoro de siglos corra el riesgo de perderse debería movilizar a todos, empezando por las juntas de gobierno, porque no suena a disparate hacer una hora de adoración para la cuadrilla antes de la salida y no nos suena contradictoria la alineación de los chakras para soportar el dolor físico bajo la trabajadera. Quién sabe si todo este tiempo hemos estado corriendo en el sentido contrario. Y en vez de avanzar en la dirección que marca el mundo, botellines van y botellines vienen, bocadillos para alimentar el cuerpo, comodidades mundanas, ¿no tendríamos que dar la vuelta y propiciar sin miedo un acercamiento lo más místico posible a la estación de penitencia? Quizá en vez de exóticas asanas y tanta palabrería hueca, lo que nos falta es escuchar de nuevo a Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. 7. 3 operaciones policiales con 100 detenidos en España por prostitución y amenazas con vudú. Fuente, varios medios. En los últimos días las fuerzas policiales españolas han realizado varias operaciones de desarticulación de redes de prostitución de mujeres africanas a las que se amenazaba con rituales de vudú, algo que aparece con cierta frecuencia en los medios de comunicación. Recogemos a continuación lo relativo a 3 de estas operaciones y un juicio. Un matrimonio detenido en Madrid. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un matrimonio de origen senegalés por explotar sexualmente a una compatriota y amenazarla con rituales de vudú para que ejerciese la prostitución en un polígono de la capital en jornadas maratonianas, tras haber sido engañada en su país de origen. La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha informado el pasado 14 de marzo de que los 2 arrestados están acusados de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y favorecimiento de inmigración clandestina, tal como leemos en F. La investigación comenzó a principios de este año cuando una mujer nigeriana denunció que fue engañada y captada en su país de origen para ir a Europa. Fue trasladada hasta las costas de Libia, desde donde entró en Europa a bordo de una embarcación ilegal hasta Italia, y allí fue rescatada por las autoridades italianas y luego trasladada hasta Francia. Desde allí viajó en coche hasta el centro de Madrid, donde permaneció sentada en un banco durante horas hasta que fue recogida por un miembro de la organización que la llevó hasta una casa en la localidad de Getafe. Días después la obligaron a solicitar protección internacional de asilo ante las autoridades españolas, entregando documentación falsa, ya que así regularizaba rápidamente su situación y evitaría durante los primeros meses ser detenida por la policía debido a su estancia irregular. Ya con el documento oficial de solicitante de asilo, la víctima fue trasladada por distintas ciudades españolas para ejercer la prostitución. Acabó en un polígono industrial de Villaverde ejerciendo la prostitución durante jornadas maratonianas, desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día siguiente. La joven debía entregar toda la recaudación para saldar una supuesta deuda contraída, además de pagarse el alojamiento, la manutención y la ropa de utilizaba. Gracias a su declaración se identificó a los responsables del grupo criminal, que fueron detenidos y puestos a disposición judicial inmediatamente. En ese momento los investigadores comprobaron que las personas que la engañaron y captaron en Nigeria eran la hermana y la madre de la arrestada.
Tras la detención, los agentes realizaron el registro del domicilio habitual del matrimonio, donde encontraron documentación falsificada y libretas de contabilidad con anotaciones de los servicios realizados por la víctima. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones. 9 detenciones en Salamanca y Huelva. Una semana más tarde, la Policía Nacional ha detenido a 9 personas, 7 en Salamanca y 2 en Huelva, como presuntos integrantes de una organización que se dedicaba a la trata y explotación sexual de mujeres nigerianas. Según fuentes de la comisaría provincial, el operativo desplegado ha permitido la liberación de 4 víctimas, que eran sometidas a largas jornadas de explotación sexual y a rituales de vudú, juju, con los que se comprometían al pago de la deuda contraída por el viaje. Lo cuenta Europa Press. Aunque el ámbito de actuación de la organización se concentraba principalmente en Salamanca, las víctimas fueron trasladadas temporalmente a otras localidades para ser allí también explotadas sexualmente. Asimismo, los agentes encargados de la operación han detectado también la presencia de otros miembros activos, que operaban en terceros países como Alemania, Italia, Libia, Níger y Nigeria, ha apuntado la Policía Nacional. Las investigaciones comenzaron a raíz de una denuncia presentada por una mujer que manifestaba que su sobrina y otras 2 mujeres más estaban siendo explotadas en Salamanca. En las primeras investigaciones, los agentes constataron la existencia de un entramado criminal complejo, cuyo modus operandi se basaba en la trata de mujeres jóvenes nigerianas para su posterior explotación sexual en España, concretamente en las provincias de Salamanca, Zamora, Huelva y Tenerife. La organización de carácter internacional captaba a sus víctimas en Nigeria y su destino principal era España, en concreto Salamanca, aunque sus miembros contaban con conexiones con Italia y Alemania. Además, los investigadores detectaron la presencia de miembros activos en Libia y Níger, lugares de paso necesario en la ruta africana que usaba la organización. Las víctimas explotadas eran obligadas a ejercer la prostitución en un clima de amenazas y coacciones, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad y necesidad a las que eran expuestas con el fin de pagar la deuda contraída, ha relatado la Policía Nacional. En concreto, durante la semana eran obligadas a ejercer la prostitución en las calles de Salamanca, mientras que los fines de semana eran trasladadas a un club de Zamora. También, y de forma temporal, eran enviadas a Huelva y Tenerife para ser explotadas sexualmente. Las Madame, también asentadas en Salamanca, captaban a las víctimas principalmente en la ciudad nigeriana de Benin City. Allí, elegían a mujeres jóvenes y atractivas de los estratos sociales y económicos más humildes, y utilizaban el engaño con promesas de una vida mejor en el continente europeo. Después tenían que atravesar países como Nigeria, Níger y Libia. En todo momento iban acompañadas por miembros de la red para facilitar el paso y hacer los pagos necesarios durante el viaje, así como resolver cualquier incidente que se produjera en el trayecto. Una vez en Libia, las víctimas eran integradas en campamentos a la espera de ser llamadas por otro miembro de la red encargado de su custodia y de realizar el cruce a Europa con destino a Italia. En este país eran alojadas en pisos a la espera de nuevos traslados a España. En estas viviendas sufrían todo tipo de amenazas, trato vejatorio, maltrato físico y psicológico. Además, eran sometidas a largas jornadas impuestas por sus explotadores hasta altas horas de la madrugada y en condiciones higiénico-sanitarias lamentables, ya que sus propios dormitorios les servían tanto para su alojamiento como para su uso con clientes. Y los beneficios obtenidos los tenían que entregar como parte de la deuda adquirida por haber sido traídas a Europa. La parte de la red asentada en Salamanca estaba formada por 2 entramados constituidos por las mamis, quienes tenían varias víctimas a su cargo, y los controladores, en un nivel inferior, encargados directamente de la vigilancia de las víctimas. Tras varias pesquisas, los agentes detectaron en Alemania la presencia de una Madame encargada de ordenar a una parte del entramado, ubicado en Salamanca, el control sobre las mujeres nigerianas, ha explicado la Policía Nacional.
Con toda la información, los investigadores desarrollaron un operativo en las ciudades de Salamanca y Huelva y detuvieron a 9 individuos como miembros de la red criminal, 7 de ellos en la ciudad charra y 2 en la localidad onubense, y liberaron a 4 víctimas de trata de seres humanos. Asimismo, en los 3 registros efectuados, los agentes intervinieron 795 euros en metálico, documentación relacionada con la investigación, material informático, papel moneda falsificado y restos biológicos pertenecientes a rituales de vudú, juju. Gran operación con 89 detenidos. Por otro lado, la Guardia Civil ha liberado a 39 mujeres nigerianas que estaban siendo obligadas a ejercer la prostitución y detenido a 89 personas, entre ellas 14 madames, en una operación coordinada por Europol desarrollada en 12 provincias españolas. 43 de los arrestados han ingresado en prisión preventiva. En la región de Murcia, la operación se ha saldado con un detenido y un registro, según informa Europa Press. Las víctimas eran sometidas en su país de origen a ritos de vudú, juju, y contraían una deuda con la organización criminal de en torno a 30.000 euros. Las mujeres eran controladas por madames nigerianas, la mayoría reclutadas tras haber sido explotadas anteriormente. Una de estas madame fue arrestada en Manchester. La operación arrancó en Torrevieja, Alicante, a raíz de una denuncia de una de las víctimas, menor de edad, poniendo a los investigadores en la pista de una red que captaba a mujeres en Nigeria para trasladarlas a España vía Libia e Italia. Tras un periplo de más de 4.000 kilómetros desde que salían de Nigeria, algunas de las víctimas eran rescatadas de centros de internamiento para inmigrantes como el de Lampedusa, utilizándose para ello documentación falsa. En la localidad de Cuevas de Almanzora, Almería, las mujeres eran explotadas en el interior de casas-cuevas, viviendo en condiciones de extrema precariedad. Las víctimas ejercían la prostitución low cost, cobrando por cada servicio entre 5 y 10 euros, y los clientes eran varones nigerianos y senegaleses trabajadores en la zona de cultivo en España, ha señalado en rueda de prensa el pasado 22 de marzo Javier Roguero, mando de la Unidad Central Operativa, UCO. El teniente coronel Roguero ha puesto en valor el trabajo que realizan ONG como Proyecto Esperanza y Adoratrices. Las víctimas están ya en las mejores manos con la ayuda de este tipo de organizaciones que le permiten tener un futuro, ha señalado. El líder de la red actuaba desde Tudela, Navarra, y en la operación Nanga Parbat también se ha detenido a un conocido DJ en Nigeria. Se han llevado a cabo 41 registros e intervenido activos que superan por ahora los 300.000 euros tras practicar diligencias en Vizcaya, Navarra, Cantabria, Madrid, Guadalajara, Toledo, Alicante, Málaga, Murcia, Sevilla, Almería y Barcelona. Los trabajos han sido desarrollados por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nigeriana pertenecientes al NAPTIP, National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons, que han contado además con la colaboración de la NSA británica, National Crime Agency, todo ello bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja, Alicante. La organización criminal estaba relacionada con la Eye Confraternity, la confraternidad, una de las hermandades nigerianas con más influencia por tener lazos con las universidades de ese país, lo que permite a sus miembros operar de forma clandestina mediante ramas distribuidas por todo el mundo que consiguen financiación para la cúpula de la red. Para sus desplazamientos y reuniones extremaban las medidas de seguridad para evitar ser detectados portando incluso armas, lo que dificultaba las labores de vigilancia y seguimiento por parte de los agentes. El fin último de la explotación sexual de las mujeres era el enriquecimiento los integrantes de la organización criminal. La investigación patrimonial realizada a sus líderes demuestra la existencia de toda una red entre los integrantes de la confraternidad y las diferentes madames que hacían acopio del dinero de las víctimas que controlaban. Una gran parte de todo este dinero se remitía a Nigeria. El método utilizado para el envío y blanqueo de dinero por los miembros de la confraternidad era el conocido como hawala, utilizado igualmente por otras organizaciones delictivas.
Consiste en que personas de una misma organización criminal, pero asentadas en distintos puntos geográficos, basándose en relaciones de confianza, interactúan como si de entidades bancarias se tratase, sin dejar ningún tipo de constancia ni electrónica ni documental. Juicio en Castellón. Un matrimonio de origen nigeriano se sentó el pasado 20 de marzo en el banquillo de la Audiencia Provincial de Castellón, acusado de explotar sexualmente a una compatriota y amenazarla con ritos de vudú para que ejerciera la prostitución en el Caminas de la capital, según explica Nuria B. Vigné en el periódico Mediterráneo. La fiscal del caso, Olga León, pide para ellos 9 años de prisión por los delitos de inmigración clandestina y prostitución coactiva. La víctima fue captada en su país natal, presuntamente, por los procesados cuando tenía solo 11 años y con promesas de tener una nueva vida en España. La afectada, que es una testigo protegida y había sido citada correctamente, no se presentó al juicio. No es la primera vez que esta circunstancia se produce, en la última ocasión la vista oral tuvo que posponerse. Por ello, la magistrada pidió a la Policía Nacional que la localizara con urgencia antes de que concluya el juicio. Continuó los días 21 y 22 de marzo. Tanto la mujer como el hombre negaron ayer los hechos que se les atribuyen durante el incisivo y largo interrogatorio de la fiscal. No hablan bien castellano y precisaron la traducción de una intérprete de inglés. No conozco a esa persona y no la traje de Nigeria, dijo la mujer, cuya casa registraron los agentes de la Brigada de Extranjería de la policía en 2014. En ella hallaron bolsas con uñas, ropa interior ensangrentada y pelo púbico, como describieron los investigadores. La acusada, sin embargo, dijo que esos restos pertenecían a su sobrina y alegó que en Nigeria esos objetos eran una especie de ajuar que se guardaba y entregaba al marido antes del matrimonio. La misma versión la mantuvo el procesado, quien negó que los ingresos y retiradas de dinero de sus cuentas respondieran al dinero que ganaban con la prostitución forzosa de mujeres. 8. Polémica en Austria por el gasto en la limpieza energética de un hospital público. Fuente, RTVE. El gobierno regional de Viena se ha gastado 95.000 euros en realizar una limpieza de los flujos energéticos del terreno donde se está levantando un nuevo hospital, un proyecto que lleva 3 años de retraso y cuyo presupuesto es ya el doble del previsto, informan los medios locales. Las autoridades de la ciudad contrataron a un investigador de la conciencia para limpiar y restablecer los flujos energéticos existentes en el terreno, neutralizar todos los flujos energéticos no naturales, e incrementar las vibraciones lo máximo posible, según el protocolo del encargo que cita el diario Kronen Zeitung, del que se hace eco RTVE. Según ese medio, el encargado de esa limpieza cobró 95.000 euros también por crear un anillo de protección que impidiera que las energías negativas influyeran en el futuro edificio y quienes lo ocupen. Ese diario asegura que quien realizó esa limpieza es un antiguo vendedor de coches y profesor de la técnica pseudocientífica de desarrollo personal conocida como programación neurolingüística. Tras hacerse público ese gasto, el KAV, el organismo gestor de los hospitales públicos de la capital austríaca, ha destituido a la responsable del proyecto del Hospital del Norte, actualmente la mayor inversión en materia de sanidad en Viena. Para mí, esta manera de proceder supone una importante pérdida de confianza, ya que es absolutamente irreconocible la utilidad de un encargo como ese, ha justificado el responsable del KAV, Erwin Wetzlinger, en un comunicado. Además, anuncia que se ha iniciado una investigación interna de la que se informará también a la Fiscalía como medida de transparencia. En su comunicado, el KAV no detalla en qué consistió el encargo, pero admite su existencia, que su nombre oficial fue Optimización del Hospital del Norte, y que su objetivo era una limpieza energética. Además, aunque no concreta el monto del proyecto, sí recuerda que en Austria, los contratos públicos por valor de menos de 100.000 euros pueden ser asignados directamente sin necesidad de que salgan a concurso. El Hospital del Norte comenzó a construirse en 2012, 6 años después de anunciarse el proyecto. El coste del proyecto se ha duplicado, desde los 600 millones de euros inicialmente previstos, hasta 1.300.
Cuando esté plenamente operativo, previsiblemente en 2019, el hospital podrá atender 40.000 hospitalizaciones y 16.000 intervenciones quirúrgicas al año, según los planes del KAV. 9. México, un año más se celebró la Misa Negra de Catemaco, pidiendo poder al diablo. Fuente, varios medios. El misticismo y la tradición se hicieron presentes como cada año en Catemaco, población del sur de Veracruz, México, donde pobladores y visitantes se cargaron de energía a fin de que el presente año resulte favorable en el amor, lo personal, lo laboral, en la salud y los negocios. Como cada año, numerosos turistas se dieron cita para participar de ceremonias propias de esta fecha y de las misas blanca o negra, según fuera el caso y la elección del interesado. Así arrancaba la descripción de los ya populares ritos esotéricos de esta ciudad mexicana en el mundo de Córdoba. Ceremonias prehispánicas y curanderismo. Por la noche los brujos y chamanes conducen a los interesados a una misa negra en medio de la selva, donde se rinde culto a Satanás, se le adora y se le pide fe y poder, eterna inquietud del ser humano. Mientras los llamados médicos tradiciones atienden a los turistas, quienes piden solución a sus dolencias con el uso de la herbolaria, se realizan ceremonias prehispánicas para dar la bienvenida al año nuevo para los curanderos del lugar. En plena oscuridad, iluminados solo con antorchas, los anfitriones realizan algunos ritos, utilizando amuletos prehispánicos, y otros más, algunas hierbas propias de la región, como albahaca, ruda o romero, pidiendo por la buena fortuna del interesado. Se dice que, en esta fecha, el lago de Catemaco se transforma en el centro en el cual convergen las energías, por lo que es considerado el sitio ideal para estas celebraciones. Al llegar las 0 horas del 1 de marzo, en medio de la oscuridad y el silencio, se realiza el ritual prohibido, el de la brujería negra, el que adora a Satanás, al príncipe de las tinieblas, a la Santa Muerte. Como dicta la tradición, uno a uno de los adoradores llegan con un solo pensamiento, tener fe y poder, y para ello llevan como ofrenda bebidas espirituosas para Belcebú. La misa negra comienza con los brujos vestidos con el color de la noche, encerrados en una estrella de 6 picos pintada con cal blanca sobre la tierra. Varias personas renuncian a sus creencias a Dios y se inician en la creencia a la Santa Muerte. Los tambores y los caracoles suenan y rompen aún más el silencio en medio de la selva. Varias gallinas son degolladas y con la sangre caliente bañan a Satanás. Después la gente se dirige hacia la estrella que los brujos la encendieron y donde tiran los cadáveres de las gallinas por los huecos de la figura geométrica. El ritual finaliza. Atracción turística. Para el turismo internacional la realización de una misa negra es algo poco común y les llama la atención. Por ello, un grupo de españoles que estaba en México vino especialmente a Catemaco para conocer y vivir esa experiencia. Lo cuenta José Morales, enviado especial del Diario de Jalapa. Ellos refieren que no tenían programado la visita a Veracruz, pero al entrar en internet encontraron un video de la misa negra y decidieron que era algo interesante para hacer y buscaron cómo llegar. Roser Pages Petit expresó que llegar a la misa negra fue algo que le impactó, que le gustó la forma en que fue llevada a cabo, pero sobre todo por la parte de espectáculo que presentaron con la interpretación de los danzantes y la ambientación con las velas. Refirió que sin duda convergían las diferentes fuerzas y lo que no le gustó fue el sacrificio de animales tanto de gallinas como del cabrito. No estoy de acuerdo, pues sin duda hay un sufrimiento del animal, sin embargo, reconoce que es un ritual y los brujos sabrán por qué lo hacen. Al preguntarle si está consciente de que era una misa negra respondió, a mí me gustó, fue una experiencia buena, sí lo recomendaría, pero yo volver no porque no quiera, sino que una vez que lo has visto ya no sorprende, indicó. Refirió que no se detuvieron en ningún otro lugar de Veracruz o de Puebla, sino que directamente desde Cuernavaca se vinieron a Catemaco y ahora van hacia Palenque. Antonio Lozano, también de nacionalidad española, refirió que él conoció Catemaco por internet y vieron que había una jornada del primer viernes de marzo y misa negra, por lo que al ser algo diferente decidieron enfilar hacia Veracruz.
Expresó que esta ceremonia es diferente a todo lo que ha visto, pues no es el primer evento al que ha acudido de magia NR. Refirió que se trata de una experiencia que le pareció bastante real, aunque también evidentemente hay una parte de actuación y lo que sí no comparte es el sacrificio de animales, pero sin duda siempre se debe respetar cada costumbre y asegura que ni tomó sangre ni participó. Sostiene que tampoco participó de las limpias con gallinas negras y ni siquiera se acercó a la serpiente, pero como acto para conocer refiere que lo recomienda altamente. Expuso que estuvieron solo un día y lo único que pudieron conocer fue parte de la gastronomía de uno de los restaurantes, una limpia que se realizaron con los chamanes de la Punta y la Misa Negra por la noche madrugada y de regreso a sus vacaciones en México, pues tienen 15 días para conocer lo más que puedan y sin duda Catemaco fue algo mágico. Para los habitantes de Catemaco, además de ser la tierra de brujos, también posee atractivo natural en su laguna y parte de selva en este primer viernes de marzo que se extiende todo el fin de semana. La celebración de la Misa Negra. Mientras en la Punta se desarrolla un festival blanco donde los integrantes del Consejo de Brujos hacen limpias por un costo de 100 pesos, en la parte norte de la cabecera municipal a las 0 horas del primer viernes de marzo se llevó a cabo la Misa Negra. No solo se trató de rituales y de rezos a Satanás o como también se le nombró a Lucifer o al Señor de las Tinieblas o del inframundo, sino también hubo sacrificios de animales como gallinas negras o un cabrito el cual fue desangrado para que sus seguidores se bebieran la sangre revuelta con Bacardí blanco. Hoy las cosas cambiaron, más allá del misticismo y de la magia negra o de las fuerzas del bien o del mal, este año para muchos no solo se trató de la magia, sino también de un espectáculo dispuesto con luces de colores y con efectos de humo e incluso una bocina con la cual lo que expresó el brujo Enrique Barden apodado, el ahijado, se pudo escuchar por todos los presentes. Para el acceso hubo un registro de quienes asistían para realizarse una limpia o algún otro trabajo en especial y de ahí empezaba la larga fila. En una primera etapa un pentagrama con una fuente en medio servía como el inicio o preámbulo de la Misa Negra. Conforme pasaron las horas la final se fue haciendo más grande y alrededor de las 11:30 horas empezaron a avanzar hacia el patio principal donde un círculo con un pentagrama al centro fue el escenario de danzas y de ofrendas a Satanás. Hasta ese lugar y de entre los matorrales salió el brujo Enrique Barden, alias, el ahijado, quien ya era esperado por sus seguidores y con un báculo en mano que era coronado por un cráneo dio inicio a la celebración de la Misa Negra del primer viernes de marzo. Ya en el interior y después de varias danzas invitó a quienes estaban listos para hacerse la limpia a que pasaran de 3 en 3 y luego de limpiarlos con las gallinas negras y al final tenían que destruir al animal y partirlo en 7 partes sin utensilios y solo con el uso de sus manos y pies. Después de esto vino el sacrificio del cabrito y el animal fue agarrado por varios de los seguidores y aunque fue apuñalado con una daga ceremonial el animal se resistía a morir, por lo que eran varios los quejidos que se daban del animal que al final entregó su vida. Mientras la sangre caía en una charola, se mezclaba con Bacardí blanco y uno a uno de los seguidores de Lucifer fue tomando de esta bandeja plateada mientras se escuchaban rezos al Rey de los Infiernos. Alrededor del círculo otros seguidores de Satanás realizaban limpias a algunos adoradores, quienes se quedaban quietos y cerraban los ojos mientras que estos apóstoles del Señor de los Infiernos les imponían las manos y rezaban algunas plegarias a Satanás pidiéndole la protección de sus seguidores y que los libere de todo mal. En ese tenor siguió la misa que no solo congregó a quienes viven en las localidades cercanas, sino a gente de diversas partes del estado y del país, pero incluso varios turistas extranjeros acudieron a esta celebración de la Misa Negra. Baja participación. Sin embargo, tal y como leemos en el medio digital Al Calor Político, este año, el ritual de Misa Negra, organizado por el Ayuntamiento de Catemaco registró baja asistencia de visitantes debido a la falta de difusión de los eventos que se realizaron este fin de semana esotérico. En esta ocasión, el ritual no se realizó al final del malecón donde usualmente se hacía, ahora se hizo selva adentro, lo que incrementó el misticismo, ya que los asistentes solo se guiaban por débiles antorchas que iluminaban el camino.
Pero para llegar a este lugar no había señalética y en el programa de eventos no se detalló dónde se realizaría el ritual. Mientras se avanzaba por la selva, había pequeños espacios donde curanderos locales realizaban limpias. Al llegar a un espacio claro, iluminado por la luna, se observaba el escenario y el círculo formado por 3 estrellas de David y un pentagrama. En punto de las 11 de la noche inició el ritual, donde 3 brujos invocaron las fuerzas de la tierra y del universo para abrir el portal, en el cual se irían las malas vibras de los presentes y se escucharían las plegarias y peticiones de los creyentes. Los hechiceros realizaron limpias con ramos de hierba y rociaron lociones herbolarias con spray por todo el cuerpo de los participantes en la limpia. También realizaron la limpia con 3 gallinas negras que previamente fueron ahumadas con copal, lo que provocó que los animales quedaran inconscientes. Estas aves fueron amarradas por las patas y utilizadas por los brujos para recorrer los cuerpos de quienes se realizaron la limpia con la intención de absorber sus malas energías y dolencias. Al terminar las limpias, los brujos encendieron el pentagrama y las estrellas de David, hicieron una línea y arrojaron a las gallinas maniatadas en medio del pentagrama encendido, con lo que dieron por terminado el ritual. En esta ocasión las más contentas fueron las gallinas, ya que no fueron sacrificadas, pues estos animales suelen ser degollados o despedazados por los creyentes con la intención de terminar con las malas vibras que las aves absorben. Pese a lo ligero del ritual, hubo quienes se espantaron con la presencia y uso de los animales, como le pasó a un grupo de turistas asiáticos, alemanes e ingleses que al final del ritual se acercaron a acariciar a las gallinas amarradas y preguntaban a los locales por qué lastiman a estas aves durante los rituales. Los brujos llaman al turismo. La inseguridad que prevalece en el estado de Veracruz ha disminuido la afluencia turística del municipio de Catemaco, y por ello los 3 verdaderos brujos y curanderos han puesto en marcha una campaña de promoción de este destino, según informaba unos días después de las ceremonias el dictamen. Marco Antonio Absalón Marcial, conocido como el Hermano Antonio, dijo que tratarán de impulsar el misticismo y la magia que hay en Catemaco, así como los paseos en lancha, la Virgen del Carmen, las cascadas y su gastronomía. Como en todos lados hay mucha inseguridad, pero en Catemaco todo está muy bien, comentó. Destacó que durante el primer viernes de marzo se tuvo una importante derrama económica, después de la realización de la tradicional Misa Negra. Destacó que esperan una gran afluencia turística durante las vacaciones de Semana Santa, donde los visitantes podrán disfrutar de la magia y cultura de Catemaco. Desde una limpia para la buena vibra, un talismán, un amuleto para la protección de las personas, concluyó. 10. Ayahuasca, el alucinógeno de moda que se extiende por España. Fuente, ABC. De las profundidades de la región colombiana del Putumayo a las casas rurales de las afueras de Barcelona. Este es el curioso recorrido que hacen cada vez más a menudo los chamanes que han exportado el viejo ritual de la ayahuasca a España, atraídos por una moda que mueve miles de euros ofreciendo una mezcla alucinógena de plantas amazónicas con supuestas virtudes terapéuticas. Lo cuenta Miquel Vera en el diario ABC. La ayahuasca la utilizan desde hace siglos muchas tribus de Sudamérica en sus rituales. Ahora ha llegado con fuerza a Occidente como una solución rápida y mística a los problemas de la estresante vida del primer mundo. Su uso ha atraído a todo tipo de personas, sobre todo profesionales liberales, dispuestos a pagar mucho dinero por estos viajes espirituales sin control. En España hay unas 100 personas dirigiendo sesiones de ayahuasca, pero muchas lo hacen sin un diagnóstico previo ni una concepción terapéutica. Fácilmente, puede haber unas 800 personas que toman ayahuasca cada semana en España, explica a ABC el psicólogo y antropólogo Josep María Fericla, autor de Ayahuasca, la realidad detrás de la realidad y gran conocedor de este fenómeno, además de uno de sus principales defensores. Alertados por el auge de esta mezcla de plantas, desde el Colegio de Psicólogos de Barcelona, su vicedecano, Ricard Cayuela, advierte de que esta sustancia es alucinógena y adictiva, y puede resultar especialmente peligrosa si cae en manos de advenedizos sin conocimientos médicos. Puede producir ataques de pánico, ansiedad y alucinaciones, incluso brotes psicóticos, alerta Cayuela.
Sin embargo, hasta el momento no han registrado denuncias por casos relacionados con terapias relacionadas con este producto. A pesar de estas advertencias, cada vez son más los psicólogos que incitan a sus pacientes a usar estas sustancias, y algunos, incluso las introducen en sus terapias discretamente. La moda de la ayahuasca ha obligado a la Generalidad, gobierno autonómico catalán, a tomar cartas en el asunto. El subdirector general de drogodependencias, el Dr. John Colom, advierte de que este brebaje no sirve como remedio a problemas de adicciones, como se publicita habitualmente. También subraya que en determinadas personas su consumo puede derivar en crisis de tipo psicótico. El gobierno catalán publicará a finales de año una guía para reducir los riesgos y dar recomendaciones sobre esta terapia. Quiero pedir a los usuarios que tomen todas las precauciones del mundo como con todo lo que no es oficial ni está normalizado. Si alguien tiene un problema de drogas o de salud mental tiene que ir a un médico, apunta. Con una simple búsqueda en Internet se pueden encontrar empresas y organizaciones que ofrecen retiros que incluyen el consumo de ayahuasca en las inmediaciones de las grandes ciudades españolas. El precio de estas sesiones, que duran entre 2 y 4 días, ronda los 400 euros. No obstante, algunos terapeutas de alto standing ofrecen terapias mucho más costosas a un público selecto. Normalmente, una sola sesión puede valer entre 50 y 90 euros, que es lo que costaría una dosis de buena ayahuasca de unos 50 mililitros, pero también conozco algún psiquiatra que cobra unos 5.000 euros a rusos millonarios que vienen a Barcelona cada 2 o 3 meses, agrega Fericla. También hay advenedizos tratando de sacar provecho de este fenómeno con prácticas peligrosas que ponen en riesgo la salud pública. Algunos lloraban, otros no decían nada. La ayahuasca es una sustancia lo suficientemente peligrosa como para que requiera un control, resalta el vicedecano de los psicólogos catalanes. Por ahora, el vacío legal existente da rienda suelta a un sector que, de forma más o menos discreta, va introduciéndose en la cotidianidad de ambientes cada vez más variados. David V., un profesional liberal noruego residente en Barcelona, explica en primera persona cómo fue su experiencia con estas terapias. La ayahuasca se toma por la noche porque te vuelve muy fotosensible. Antes de empezar, los chamanes limpiaron la habitación. Luego nos hicieron beber una taza de ayahuasca y nos sentamos durante 1 hora. Al principio no notaba nada, luego tomé una segunda taza y empecé a notar cosas como ganas de vomitar y también emocionales. A mi alrededor unos no decían nada, otros lloraban. La sesión empezó a las 12 de la noche y duró hasta las 5 de la mañana, relata. Según han explicado a este diario algunas voces de este incipiente sector que han preferido mantener el anonimato, existen casos de retiros, en los que los organizadores no han podido obtener ayahuasca suficiente para garantizar un buen viaje a todos sus clientes. La solución: cocinar un dudoso cóctel de hierbas y líquidos varios salpimentados con éxtasis líquido para garantizar las alucinaciones a sus confiados pacientes. Afortunadamente, hasta ahora estas prácticas no han acabado en desgracia, pero ponen en evidencia el vacío legal por el que se mueve esta moda de estética, New Age. Quienes querían probar la ayahuasca se desplazaban hasta Colombia o Perú, pero los casos de estafa y la inseguridad han hecho que cada vez más los interesados en estas terapias recelen de viajar a Latinoamérica. Ante esta realidad, han eclosionado los retiros en destinos como Barcelona. Este diario ha tenido constancia de la organización de sesiones en la capital catalana destinadas a empresarios, ejecutivos y profesionales de alto nivel que viajan desde EU o el norte de Europa solo para consumir esta mezcla de hierbas. En septiembre del año pasado se realizó el primero de estos retiros VIP, y en 2018 se preparan otros 2, destinados a un selecto grupo de 20 personas que serán acompañadas por 3 chamanes y un psicoterapeuta. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido.
La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.